expedirán las autorizaciones necesarias cuando corresponda. Este artículo sale de esta votación que estamos en este momento en la moción número 2, porque recordamos que en el debate se argumentaba que podría ser que se metían, que se inmiscuían en la vida privada inclusive de los estudiantes, se les podría quitar la seguridad y no solamente a ellos. Es por eso que al no haberse logrado consenso queda fuera de esta moción número 2. En lo que tiene que ver con el otro artículo que también motivó falta de consenso. Así es, se trata del artículo 17 que también será votado por separado. Este hace referencia al artículo 434. Lo que plantea es incorporar a continuación de este artículo un apartado relativo a la regulación, prohibición y control del consumo de drogas. El texto indica: se prohíbe el consumo de sustancias sujetas a fiscalización en los espacios públicos o en establecimientos y eventos de concurrencia masiva, según lo regulado por la ordenanza municipal o metropolitana que se emita para el efecto, debiendo establecer sanciones como multas, trabajo comunitario u otras de carácter administrativo según lo previsto en este código. Los gobiernos autónomos descentralizados, en ejercicio de sus competencias, determinarán los espacios públicos, bienes de uso público y bienes afectados al servicio público en los cuales se regulará, prohibirá y controlará el uso y consumo de drogas. La prevención, disuasión, vigilancia y control del uso y consumo de drogas en espacios públicos estará a cargo de los cuerpos de agentes de control municipal o metropolitano y de la Policía Nacional, quienes colaborarán en el cumplimiento de lo determinado en las leyes que rigen esta materia y la seguridad ciudadana, las ordenanzas y este código. Los agentes de control municipal o metropolitano, en ejercicio de sus funciones de control del espacio público, deberán aprehender a quien sea sorprendido en delito flagrante de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y entregarlo de inmediato a la Policía Nacional conforme lo dispuesto por el Código Orgánico Integral Penal. En ningún caso se incluirán normas o se ejecutarán acciones que impliquen la criminalización del consumo o sean contrarias a los derechos constitucionales. Las autoridades competentes sancionarán el cumplimiento de esta disposición. Es lo que se precisa en este artículo 17 de este proyecto de ley. Y que no es parte de esta moción número 2. Ya en la moción número 3 sabremos cuál es el destino de estos artículos que no lograron consenso. El otro es el artículo 19, es mucho más corto, tiene que ver con una reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. El contenido dice: sustitúyase el segundo número del artículo 79 por el siguiente: haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por cualquiera de los crímenes señalados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por cualquier delito previsto en la ley ecuatoriana cuya pena privativa de libertad sea superior a 5 años, así como el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Hemos tenido en estos minutos entonces la oportunidad de compartir con ustedes el texto de aquellos 3 artículos que no forman parte de esta moción número 2 y que ya cuando ingresemos a la moción número 3 sabremos cuál va a ser el destino una vez que los asambleístas emitan su voto. Hasta este momento son 132 los asambleístas registrados, mismo número que se pudo apreciar en la primera votación referente a la primera moción que ya fue puesta en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional y que tenía que ver con este mecanismo o forma de votación del proyecto de ley orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas. 132 asambleístas registrados hasta este momento, son 5 las ausencias y vamos a conocer en breve por parte de la Secretaría General si este número se mantiene y con ello se da paso a la votación de esta segunda moción que ha sido propuesta por el asambleísta Héctor Yepes. Mientras tanto, aprovechamos estos minutos para recordar cómo se desarrolló este segundo y definitivo debate respecto de este proyecto de ley. Intervino el asambleísta Javier Cadena de la provincia del Carchi por el Movimiento Social Conservador. Decía en su análisis el asambleísta Cadena que las competencias que asuman los gobiernos autónomos descentralizados para controlar el uso y consumo de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización deberá cumplirse con el respectivo presupuesto. En todo caso, anticipaba que es suscriptor de un informe de minoría en el cual se recoge la preocupación de los padres de familia que ante el microtráfico no quieren castigos, sino rehabilitación para sus hijos víctimas de las drogas. No obstante, planteó cambios al informe de mayoría. También intervino el asambleísta por Cañar Juan Cárdenas. Él expresó que el país exige enfrentar el grave problema de la adicción, pero no se puede vincularlo con la penalización del consumo que demanda la atención del Estado.
El doctor Javier Rubio, prosecretario general temporal de la Asamblea, indica que son 132 los asambleístas presentes y que con ello se da paso a la votación de esta segunda moción. Orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas, excepto los artículos 7, 17 y 19 del proyecto de ley. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. El asambleísta Vicente Tallano, cuando le tocó intervenir en este segundo y definitivo debate en representación de la provincia del Guayas por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero, anotaba que el consumo en modalidad microtráfico requiere de una ley clara, que con precisión entregue a los municipios responsabilidades con recursos para que pueda ejercer una lucha eficiente y permanente contra el flagelo del microtráfico. Luego intervino ya en otra jornada, llegamos ya al martes 2 de junio, es decir, en esta semana, intervino la asambleísta Teresa Benavides, representante de la provincia de Manabí. Decía la asambleísta Teresa Benavides que el Estado deberá estar al frente del control y la recuperación de quienes han caído en las adicciones. El problema de las drogas, decía, está junto a las escuelas, a las universidades y afecta en un gran porcentaje a los jóvenes. 2 representantes designados por estudiantes de educación básica y bachillerato, 2 por universidades y escuelas politécnicas deberían ser parte del ente de control, anotaba. Por su parte, el asambleísta por Guayas, Henry Cucalón, sostuvo que la política de perseguir a los narcotraficantes es correcta, pero también se debe enfocar la reforma en la rehabilitación del pequeño consumidor. La política de prevención debe ser una sola, indicó el legislador, quien además sostuvo que el proyecto de ley es confuso y dejaría abierta la penalización del consumo de sustancias. La asambleísta Andrea Yaguana, representante de la provincia del Oro, decía que en el 2016 murió 500.000 de personas en el mundo por efecto de las drogas. Debe existir, decía, un trabajo integral con los gobiernos municipales y el Comité Interinstitucional para desarrollar iniciativas en beneficio de los jóvenes con el objetivo de erradicar este problema. Manifestaba que en el Oro se tiene tan solo un centro de atención de adicciones que abarca a toda la zona sur y que tampoco habían profesionales especializados en la materia. El asambleísta por Imbabura, Diego García, resaltó que la propuesta otorga nuevas competencias a los gobiernos seccionales y que gracias a su cercanía con la población puedan adecuar sus políticas públicas a favor de los ciudadanos. Hubo un punto de información en ese momento por parte del ponente del informe, el asambleísta Héctor Yepes. Decía, en el informe no consta que los gobiernos autónomos descentralizados destinen el 10% para los fines de esta ley. Eso se eliminó, aclaraba. Añadió que esta misma asamblea dispuso que los gobiernos autónomos descentralizados controlen espacios públicos. También agregaba que es falso que este proyecto criminalice el consumo. Lo que existe, decía, es el control del consumo en el espacio público. Y respecto de la tabla de consumo, tampoco dijo que es parte de este debate. El mismo continuó con la intervención de la asambleísta Ana Belén Marín. Así es, la legisladora por Cotopaxi, Ana Belén Marín, sostuvo que dentro del artículo 1 de este proyecto de ley se debía precisar sobre planes en el sector rural para prevenir el consumo de drogas. Sobre el artículo 17, pidió que se desarrollen actividades de monitoreo tanto en el interior cuanto en el exterior de las unidades educativas con el fin de prevenir el consumo de las drogas. Llegábamos a la participación número 13 y le correspondía a la asambleísta Mónica Alemán de la provincia de Pichincha por la Revolución Ciudadana. La asambleísta Alemán decía, la esencia del análisis es que el consumo es un problema de salud pública y por lo tanto necesita políticas públicas de salud y de rehabilitación. En ningún caso, aseveraba, se permitirá la criminalización. El proyecto, dijo, contraviene la Constitución porque no considera la adicción como un problema de salud pública, sino como un delito. Vigilar y controlar no es prevenir, aclaraba. Y aunque la tabla de consumo no está en el debate, es importante señalar que la tabla está para diferenciar a los consumidores de los traficantes. Tratar de dar más competencias a los gobiernos autónomos descentralizados cuando ni siquiera le dan el presupuesto que le corresponde es preocupante, decía la asambleísta. Añadía que el presupuesto general del Estado debe dirigirse a los temas prioritarios como este. El asambleísta por Carchi, René Yandún, señaló que se debe buscar una solución con el fin de ayudar a las personas con adicciones. Precisó que es necesario trabajar en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación. La asambleísta Doris Solís de la provincia de Azuay pedía que se elimine del proyecto de ley todo lo referente a la criminalización del consumo. Recreación, deporte, educación son el cambio de la prevención, señalaba. Votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 4 abstenciones. Ha sido aprobada la moción número 2.
Gracias, señor secretario. Siguiente moción, por favor. Con su venia, señor presidente, votación 3. Moción 3, señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. Recapitulamos los resultados